Amados hermanos y hermanas, buenos días, el Señor les bendiga. Otro día el Señor, otro día en que el Señor en su infinita misericordia nos permite ver la luz de un nuevo día para darle gracias y bendecir su santo nombre. Por como iglesia congregada en toda la tierra, en muchos lugares ya congregados de una manera presencial, otros continuamos de una manera virtual, pero el nombre del Señor sigue siendo exaltado y glorificado. Continuamos hoy con nuestra serie Apocalipsis. Estamos viendo la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel hasta la muerte. Hoy vamos a ver cómo esa iglesia, cómo esos creyentes de la iglesia de Esmirna tuvieron triunfo en medio de la tribulación. El tema de hoy se llama de la tribulación al triunfo. ¿Cómo podemos nosotros confiar, depender y obedecer a nuestro amado Señor, aunque la vida duela, aunque la aflicción nos rodee, aunque la persecución sea inminente? Quizás muchos de nosotros no hemos resistido aún hasta la muerte, pero sé que en toda la tierra, en muchos lugares, especialmente en la China, en el Medio Oriente, en la India, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que han confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, han sufrido hasta la muerte y se han mantenido firmes hasta la muerte. Y eso es lo que aprenderemos hoy. ¿Cómo vamos a poder tener triunfo en medio de la tribulación? Triunfo en medio de la aflicción. Todos tendremos que ser afligidos. Una de las herramientas fundamentales dentro de la vida del cristiano es la aflicción. Y hoy veremos cómo Dios, en su infinita misericordia, consuela a su iglesia por medio del Señor Jesucristo para decirles: sigan fieles hasta la muerte, porque yo estoy en control. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día, por esta oportunidad que nos permite de estar escuchando su palabra, de estar siendo animados, consolados y exhortados a vivir en comunión, en unión vital con nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra y su bendito Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias infinitas por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados. Y sabemos de que tu gracia es suficiente para mantenernos firmes hasta el último día. Bendito y alabado sea tu santo nombre, amado Rey. Y hoy como congregación, como pueblo, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Ponemos delante de ti nuestros corazones para que sean examinados a la luz de tu palabra. Que podamos, Señor, ver tu gloria en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos venir a arrepentimiento, Señor, y recibir tu pronto y oportuno socorro en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, Señor. Porque sabemos de que muchos, y la gran mayoría, y pienso que todo el mundo está en aflicción. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser la luz del mundo y mostrar que somos más que vencedores en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos hoy, Señor, a toda verdad. Que no sea mi palabra, sino tu palabra en predicar. Y como vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado por todo tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad y fortalécenos, anímanos, consuélanos, para que podamos continuar con paciencia corriendo esta carrera de la fe. Y oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, damos gracias al Señor de verdad por esta oportunidad que tenemos de nuevo de estar reunidos, congregados. La gran mayoría de nosotros en nuestras casas, con nuestras familias. Damos gracias al Señor por ese privilegio de poder estar en familia. Damos gracias también porque en nuestra congregación y en muchas congregaciones todavía estamos sin ningún contagio de COVID. En muchas otras congregaciones sí lo ha habido, muchos fallecidos, y pedimos al Señor que estas familias sean consoladas y animadas en medio de la aflicción. Que cuando la aflicción toque tu puerta, podamos decir: bendito sea el nombre del Señor. Porque aunque ando en valle de sombras y muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Esta palabra es clave: para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, amados hermanos, vamos a exponer la gloriosa y poderosa palabra del Señor, la cual el apóstol Pablo decía que no se avergonzaba porque era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, y nosotros hemos creído. Y sabemos de que ese poder de nuestro amado Dios está actuando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. En la clase pasada vimos cómo el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia y veíamos su manifestación gloriosa y poderosa y majestuosa para que ellos entendieran quién era el que se estaba hablando. Muchos de estos creyentes, el contacto que han tenido por el Señor Jesucristo ha sido por boca a los discípulos, en las experiencias que ellos habían tenido. Pero como les dije en la clase pasada, esta carta es especial porque es directamente de Dios por medio del Señor Jesucristo para su iglesia. Es un mensaje directo de Dios para su iglesia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero hay cartas especiales, y esta carta es especial. Por eso el texto dice que bienaventurados los que leen y los que escuchan lo que está escrito en este libro, y los que la guardan, o sea, los que la obedecen, los que la ponen por obra, los que confían y dependen de la gloriosa y bendita palabra del Señor. Veíamos que en la primera carta que expusimos, que fue la carta de Éfeso, el tema central de esta carta fue el abandono del primer amor, o sea, era el amor. El problema de esta iglesia era el amor. Habían abandonado, habían dejado a un lado su primer amor. Y el Señor Jesucristo les exhorta y les anima a volver de nuevo a su primer amor. O sea, que hicieran obras basadas en el amor de Cristo, que anduvieran en las obras que Dios preparó antemano para que anduviesen en ellas. Hablábamos de cómo muchas veces convertimos nuestra salvación en obras, y realmente la salvación produce obras, pero no es el todo. El tema fundamental de la salvación es nuestra santificación, y esa santificación se traduce en una vida, en una unión vital con Cristo para la gloria de Dios Padre y para que tengamos un compañerismo con el Espíritu Santo. Para la iglesia de Esmirna, el tema principal es la tribulación. 2 veces aparece esa palabra en la carta: tribulación, la aflicción por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la diferencia de esta carta a la otra. Una, porque habían dejado su primer amor, y esta carta, porque su amor era tan fiel que el Señor les estaba exhortando a ser fieles hasta la muerte. La iglesia del Señor estaba pasando por una gran persecución y aflicción, pero la iglesia de Esmirna era especial. Necesitaba, a pesar de su fe, de su confianza y su dependencia, necesitaba un mensaje especial para la prueba que venía para ellos. Estaban siendo probados, pero venía algo más grande. Ellos estaban siendo perseguidos, pero todavía no han sido enviados a la cárcel, ni muchos de ellos iban a pasar por tribulación. La iglesia de Esmirna tuvo 2 persecuciones fuertes. En la primera aproximadamente murieron 1500, en la segunda 800. O sea, 2300 miembros de esta iglesia fueron martirizados. Esta carta tenía el propósito de consolar y animar. No se les olvide que ese es el propósito fundamental de la carta de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis: es consolar, animar, exhortar, fortalecer la fe de todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y lo necesitamos en este tiempo. Necesitamos ser fortalecidos, animados, que nuestra fe sea avivada en Cristo Jesús, que podamos empezar a depender total y absolutamente de Él y sus promesas, y mantenernos firmes aún hasta la muerte. Sabemos que era una situación especial y que necesitaban una palabra especial para la prueba que venía para ellos. Una de las cosas
que debe tener claro la iglesia de ese tiempo y ahora es que Dios está en su trono y que Él gobierna sobre toda circunstancia, por difícil que ella sea. Que aún la muerte no era motivo para temer, Él había vencido. Eso lo vimos en el primer mensaje. El Señor ha vencido la muerte. La muerte ya no tiene dominio y poder sobre ti. Vamos a dormir en algún momento de nuestra vida. Quizás muchos de nosotros tengamos que padecer, no lo sabemos. Muchos están padeciendo en este momento hasta la muerte. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos anima para poder mantenernos firmes y tener triunfo en la tribulación. Lo estudiamos en la clase pasada, como les comentaba, habían abandonado su primer amor. En el versículo pasado hablamos de que Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, el vencedor, el que venció la muerte, el que venció todo por amor a su Padre y por amor a nosotros. Eso les estaba hablando yo soy un vencedor. Entonces, si yo soy un vencedor, dice el Señor Jesucristo, tú eres más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo. Pero eso no significa que no vamos a tener tribulación. Y es el tema que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Apocalipsis 2:9. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí están las palabras del Señor, hablando y consolando, y también diciéndole a la iglesia que venían momentos difíciles, que estaban pasando momentos duros, que estaban siendo atribulados, pero venía una tribulación más grande. Y ellos necesitaban un mensaje especial en medio de tan gran persecución y tan gran tribulación como la que venía. Dice el Señor: yo conozco tus obras. El Señor les dice que Él conoce perfectamente y totalmente su situación y el porqué de ella. Amados, el Señor conoce todo lo que pasa en su iglesia. Él dice en su palabra que las 7 iglesias, las 7 estrellas están en su mano, o sea, la plenitud de la iglesia está en su mano. Él la sostiene y Él la sustenta. Él se pasea por los candeleros, veíamos en el capítulo 1. Se está paseando por la iglesia y se sigue paseando. Él ha visto tu dolor. Él conoce tu aflicción. Él conoce la situación en que tú estás y que yo pueda estar, más que tú mismo. Pero Él quiere animarte y quiere animar a la iglesia a que confíen en Él, a que dependan de Él, a que vean su gloria en medio de la tribulación. Él conocía la circunstancia y el porqué de las circunstancias y las consecuencias de su obra fiel en medio de toda adversidad y oposición. Les dice: no están solos, yo estoy con ustedes, aunque las circunstancias parezcan lo contrario. El salmista nos decía: aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Les decía en la clase pasada que uno de los privilegios que tenemos por ser parte del pueblo de Dios es la presencia misma de Dios con nosotros. Fue una promesa que Dios hizo del Antiguo Testamento hasta este momento y seguirá siendo fiel porque Dios no cambia. Él es inmutable, es el gran yo soy. Lo veíamos en la clase pasada. Y no podemos perder de vista esto en nuestro corazón. No podemos perder de vista quién es Dios y por qué es Dios. Y por qué es nuestro Dios. Y por qué somos su pueblo. Segunda de Timoteo 4:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:16. Y leemos hasta el 18. Segunda de Timoteo 4:16 hasta el 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Ese pero de Dios es glorioso. Las circunstancias pueden ser difíciles, adversas, la tribulación, la aflicción, quizás el hambre, quizás sin trabajo, quizás enfermedad, pero Dios
Pero Dios está contigo y está conmigo. Él lo ha prometido. Y es el regalo más grande que nos da la salvación. Aparte del perdón de nuestros pecados, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la unión vital con Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mire, lo fortaleció. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Aquí el apóstol Pablo no solo dice que recibió nuevas fuerzas en un tiempo de aflicción. Aquí no solamente dice que fue consolado y animado, sino que fue un constante ánimo y total dependencia y total conciencia de que Dios estaba con él, de que él no estaba solo en su obra, porque era la obra de Dios y el Señor iba a estar con él y iba a respaldar hasta el último día, aún hasta el momento cuando estaba muriendo y entregando su obra en libación, en sacrificio, por amor al nombre del Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo a Pablo y también en la iglesia de Éfeso está animando para terminar su carrera de la fe y cumplir la voluntad que Dios le había encomendado. Dios ha encomendado, nuestro Señor ha encomendado una misión a la iglesia. Somos la sal y la luz del mundo, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la persecución, aún en medio de la pandemia, aún en medio de cualquier situación. Dios nos llamó a hacer luz, no a hacer tinieblas. Porque ¿dónde preguntarán dónde estará tu Dios? Como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Pero luego dicen, y ahora preguntarán, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué dice la palabra? Nuestro Dios está en los cielos, y Él gobierna, y hace conforme a su voluntad. Ese es nuestro Dios, amado hermano y amada hermana que me escuchas hoy. Hoy el propósito de este sermón, de parte del Señor, es animarte, consolarte. Si estás abatido, para que mires el rostro del Señor Jesucristo y seas fortalecido por su bendita palabra. Era una gran persecución la que se enfrentaba a la iglesia primitiva. Debían escoger entre vivir negando su fe y someterse a la adoración al César, o morir de una manera aterradora, pero con su fe intacta y su fidelidad al Señor, su Rey y su Salvador. Y eso fue por muchos años en la iglesia primitiva. Y también después de que inicia la Reforma hubo muchísima persecución. Persecución todavía la hay, hasta la muerte en muchos lugares de la tierra. Dios anime y fortalezca a estos hombres y mujeres de Dios que están testificando de tu gran nombre, amado Dios. Yo conozco tu tribulación y aflicción. La palabra tribulación expresa un intenso conflicto, angustia. O sea, es un intenso conflicto y angustia, dada por fuerzas externas superiores a nuestras fuerzas. Era algo que ellos no podían evitar. Era algo que ellos no podían percibir o entender. Significa oprimir, aplastar, afligir. Debemos estar conscientes, amados, de que seguir a Cristo fielmente nos costará la aflicción. La aflicción irá de la mano de la salvación. Solamente miren el texto cuando el Señor Jesucristo invita a que le siga. Él dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está invitando a la aflicción, lo está invitando a una cruz, lo está invitando a un banquete. Lo está invitando a negarse a sí mismo, que eso duele, y mucho. Creo que lo más difícil del cristianismo es negarnos a nosotros mismos, es abandonarnos a Dios, es someternos a su voluntad, es aceptarlo como Señor de nuestras vidas. Eso causa aflicción. Pero también habrá aflicción por creer en el Señor Jesucristo, y lo veremos más adelante. Debemos estar conscientes de que seguir a Cristo fielmente nos costará la aflicción. Irán de la mano de la salvación. La aflicción siempre será una de las herramientas más poderosas para probar nuestra fe y esculpir el carácter de Cristo en nosotros. No se les olvide, amados, si eres cristiano, serás afligido.
El sufrimiento siempre ha sido una marca continua en el corazón del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña por qué y para qué Dios permite la aflicción en la vida de todos y cada uno de nosotros. La palabra es fiel y nos consuela y nos anima. Y no eres el único que está siendo afligido. Y no serás el único, o tal vez la primera que serás afligido o afligida. Siempre ha sido así para el pueblo de Dios. Nos lleva por el valle de sombras y muerte muchas veces. Pero como dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de los angustiadores. Esa actitud, esa convicción marca la diferencia en medio de la tribulación. Estar conscientes de quién está con nosotros y quién es por nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún la misma muerte. Aún la misma muerte. El sufrimiento es parte de la vida. Y más sabiendo que vivimos en un mundo caído. Mire lo que dice uno de los discursos de los amigos de Job, que vinieron a consolarle. Job 5, 6 y 7. Job 5, 6 y 7. Porque la aflicción no sale del polvo, o sea, la aflicción no sale de la nada, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para laborar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vivimos en un mundo caído y habrá aflicción hasta el último día. Y no solamente para nosotros como pueblo, sino para el mundo entero, porque vivimos en un mundo caído por causa del pecado. Y habrá aflicción, habrá hambre, habrán guerras, habrá desigualdad, habrá miseria. Pero eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando regrese. Cielos nuevos y tierra nueva. También nos ha prometido que el día que partamos con Él, en el cielo no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Y eso es glorioso para su pueblo. Dios permita que todos procedan al arrepentimiento dentro de nuestras congregaciones. Porque en nuestras congregaciones hay gente que dice creer pero no cree. Y no se olvide que creer confía, y el que confía obedece, y el que obedece depende del amado Dios y se somete a su palabra. El cristiano vive una doble aflicción. Deberemos sufrir como hijos de Dios hasta llegar hasta nuestra patria celestial. Eso será de la mano, siempre habrá aflicción. Siempre habrá aflicción en nuestra vida, en algún momento tocará. Habrá momentos de aflicción en nuestra vida. ¿Será que Dios deja de ser Dios en esos momentos? ¿O yo dejo de pensar de que Dios es Dios del sufrimiento? Él es el Dios de toda consolación, dice su palabra. Y tenemos que estar animados en eso, amados hermanos. Pero gran esperanza tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que tenemos una doble aflicción? La aflicción es una necesidad. Ninguno de nosotros quiere ser ejercitado en ella. ¿Quién de ustedes quiere y le pide al Señor ser afligido? Ninguno. Incluso cuando estamos allí queremos salir corriendo. Pero no se les olvide que la aflicción en las manos de Dios tiene su tiempo. Tiene su perfecto tiempo. Y tiene también la provisión para estar firmes en medio de la tribulación. Pero es una gloriosa herramienta en las manos de Dios para moldear la fe, confianza y dependencia y obediencia a la palabra del Señor. Es una gran herramienta para demostrar que creemos o que no creemos. Es allí donde la fe es probada. Es allí donde realmente decimos si creo o no creo. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Porque en la abundancia, ¿cómo vamos a probar nuestra fe? En la abundancia o en la tranquilidad o en la bonanza, ¿cómo vas a decir que tú dices que crees? Como creyentes vemos el dolor desde dos perspectivas. Sufrimos por vivir en un mundo caído, sufrimos por ser una contracultura y el mundo está en nuestra contra. Todo lo que conocemos de Dios y lo que somos de Dios en el Señor nos hace ver cómo el pecado destruye la familia, la sociedad. Sufrimos por un mundo que se pierde y que no desea saber nada del Señor. Nosotros sufrimos como somos conscientes de por qué es la situación del mundo. El por qué las familias están pasando por los momentos, por desmembramiento de familias, acabado los matrimonios, la descomposición social, sufrimos por eso.
y sabemos la causa del porqué, y rogamos a Dios que todos procedan al arrepentimiento. También lo vemos dentro de la congregación. Entonces mire que el cristiano sufre doblemente, pero tiene consolación, tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza aún en la muerte. Lo dice en Tesalonicenses el apóstol Pablo. Nosotros tenemos esperanza. Y nuestra esperanza no avergüenza, porque nuestra esperanza está fundamentada y establecida en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es Dios mismo. Es su palabra. Pero como creyentes, nadie en el mundo puede hallar, mire, como creyentes, nadie en el mundo puede hallar gozo y esperanza en la aflicción como nosotros podemos hacerlo. El mundo no puede tener, la gente que está sin Cristo no tiene consolación, no tiene esperanza, no tiene consuelo como lo tiene el pueblo de Dios. Porque Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo en medio de la tribulación, en medio del valle de sombras y muerte, en medio del desierto, en medio de la enfermedad, en medio del hambre. Allí está Dios consolando, animando y proveyendo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira lo que dice Santiago 1:2 al 3. Santiago 1:2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una palabra clave, una palabra muy clave dentro de nuestra esperanza, dentro de la tribulación, dentro de la aflicción. Paciencia es un fruto del Espíritu. Es algo, un regalo de Dios para mantenernos firmes dentro de la prueba. ¿Qué significa paciencia? Resistencia inalterable. O sea, posición inalterable a pesar de. En griego la palabra es upomone. Es la capacidad que tenemos espiritualmente, escuchan eso, espiritualmente, para mantenernos firmes, confiando en las promesas del Señor sin margen de duda, dando gloria a Dios. La paciencia está íntimamente ligada a la fe, a la confianza, a la esperanza. Es un fruto del Espíritu que nos lleva al gozo de saber de que el Señor, es una experiencia, el gozo de saber de que el Señor está con nosotros en medio de la tribulación y en medio de la aflicción. Esa es la seguridad y la certeza que tenían todos los mártires de la iglesia. Es la seguridad y la confianza que tenían todos los apóstoles que fueron sacrificados. Ellos sabían en quién habían creído y sabían que era fiel para guardar su depósito para aquel día. Dios es bueno, amado hermano, aunque la vida duela, aunque las circunstancias parezcan que no es así. Los cristianos no pierden el gozo en la adversidad. Amados, no podemos perder el gozo en la adversidad, ya que el gozo es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón de todo creyente nacido de nuevo. Hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu. Es seguridad, es confianza, es dependencia, es regocijo, sabiendo de que aún el dolor está en manos de Dios. Dios es Dios en medio del dolor. Dios no deja de ser Dios. No hay circunstancia que tú estés viviendo que Dios no esté en control y que Él lo esté permitiendo para su gloria, para formar el carácter de Cristo en ti. Mira lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El gozo es el resultado de la unión vital con Cristo a través del Espíritu Santo. Es por eso que muchos no tienen gozo entre la congregación o en medio de las pruebas, porque no tienen una unión vital con el Espíritu Santo. Están viviendo en la carne y están cosechando los deseos de la carne. Están viviendo de acuerdo a lo que ven, no a lo que ellos son en Cristo, nuevas criaturas, no a lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias. Ese es nuestro Dios. Esta capacidad de soportar con gozo en medio de las pruebas proviene de una unión vital con el Señor Jesucristo. La paciencia tiene como base la paz del Señor Jesucristo.
¿Escucharon eso? La paciencia tiene como base la paz del Señor Jesucristo. Y lo veremos más adelante en un texto. Quiero que leamos algo, les voy a leer algo que encontré en la Biblia católica en Cuarta de Macabeos. Y expresa y está explicando de acuerdo a Macabeos. Para que sepa, los Macabeos eran unos sacerdotes que lucharon en el tiempo de Antíoco Epifanes. Fue una gran batalla que ellos libraron. Y vieron la gloria de Dios en medio de esas dificultades y esas pruebas. Y estuvieron dispuestos a dar su vida por mantener firme sus creencias en medio de gran persecución por parte de Antíoco Epifanes. Dice entonces, para ellos, para los macabeos, que eran judíos, no se olvide que eran sacerdotes, dice que es la capacidad o poder de permanencia espiritual que capacita a los hombres para morir por su Dios. O sea, nos capacita. La paciencia es un fruto que nos capacita para mantenernos firmes, aún hasta entregar nuestra propia vida. Para que podamos estar en gozo en medio de las pruebas, nuestro pensamiento que es donde batallamos todos los días, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, llegan pensamientos de duda, de incredulidad, de que Dios no es bueno, de que Dios quiere que yo sufra y sufra y sufra. Y empiezan a haber cuestionamientos en contra de Dios. Y eso lo va a usar el enemigo para debilitar nuestra fe. Para que podamos estar en gozo en medio de las pruebas, nuestro pensamiento debe estar firmemente anclado a una palabra clave: convicciones espirituales. Una cosa son preferencias espirituales, otra cosa son convicciones espirituales. Nadie muere por una preferencia, yo muero por una convicción. Son convicciones espirituales que nos permiten ver la aflicción como la ve nuestro Señor. Su gozo, esperanza y fortaleza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no dependían de Él. Escuchen esto. El gozo, la paz y la seguridad de nuestro Señor Jesucristo en medio de la aflicción no dependía de Él, dependía de Dios mismo que estaba en medio de la prueba que Él estaba viviendo. Quiero que vayamos a Juan 16, 32 al 33 para que veamos este texto. Juan 16, 32 al 33. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y mire lo que les dice. He aquí, la hora viene, y ha venido ya. O sea, su momento de crucifixión, su momento de sacrificio. He aquí, la hora viene, y la ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. Qué glorioso, amado hermano. El Señor Jesucristo dijo: yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, el Señor Jesucristo también vivió lo que tú estás viviendo y en mayor magnitud. Y Dios mismo no lo dejó solo, aunque tenía que ir hasta la cruz. No lo dejó solo. Dice: el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor ha vencido. Esa es la revelación de Apocalipsis: el Señor ha vencido. Y estamos con Él, y si estamos con Él somos más que vencedores. Pero estar con Él va a implicar también sufrimiento, va a implicar crucifixión de nosotros mismos, va a implicar muerte a nosotros mismos, va a implicar de que el mundo va a estar en nuestra contra, va a implicar que muchas cosas no van a ser como nosotros queremos, sino como la voluntad de Dios. Y como la voluntad es buena, agradable y perfecta, mi entendimiento, mis pensamientos deben ser renovados conforme a la palabra del Señor, para que pueda ver la aflicción como algo bueno, agradable y perfecto. En Romanos 5.3 dice el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 5.3 dice, Romanos 5.3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
El escritor de Romanos, Pablo, está hablando de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, hemos sido perdonados nuestros pecados. También dice que por ese sacrificio tenemos entrada a la gracia, al perdón de Dios. No son por nuestras obras, por la obra redentora del Señor Jesucristo. Y al entrar en esa gracia, vamos a ser también atribulados, y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación va a producir paciencia, o sea, frutos del Espíritu, carácter de Cristo. Entendamos eso, amados. Alineemos nuestra mente, nuestra cosmovisión con el reino de los cielos. Y no se olvide que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de los cielos. Como hijos de Dios poseemos todos los recursos del Señor para gozarnos en medio del sufrimiento. Este gozo es una plenitud en Dios. Estamos completos en Cristo. Y su buena obra, esa obra perfecta, Dios la está haciendo en nosotros para su gloria a través de muchas circunstancias, y una de ellas es la aflicción. 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo, que sufrió demasiado. El apóstol Pablo sufrió demasiado por causa del nombre del Señor Jesucristo, pero se mantuvo firme. Él dijo que había peleado la buena batalla de la fe, que había guardado la fe. A pesar de la tribulación, a pesar de la aflicción, a pesar de la persecución, a pesar del abandono de muchos. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué tremendo esto, amados. La iglesia de Esmirna estaba pasando hambre. Les habían quitado los trabajos, no podían trabajar, porque eran considerados ateos, porque no adoraban al César. Había hambre, no podían comprar, no podían trabajar, había hambre, había persecución. Por eso el Señor dice, tú no eres pobre, eres rico. Somos ricos en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Está hablando de una esfera espiritual. El cristiano vive en el reino de los cielos, pero habitando en ese reino de los cielos va a haber aflicción. Va a haber aflicción, amados, y es necesaria. Aquí vemos una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es algo que parece contrario a la lógica. Porque dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Es una paradoja. Pero no se les olvide, amados hermanos, que el reino de los cielos no es como nosotros pensamos, sino como Dios dice. Y es por eso que debemos renovar nuestro entendimiento. Es base fundamental de nosotros como cristianos, renovar nuestra manera de pensar. Eso es una metanoia, cambio de manera de pensar acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de la vida, acerca del sufrimiento, acerca de quiénes somos y para qué fuimos llamados. Como creyentes podemos y debemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Escucharon eso? Como creyentes podemos y debemos gloriarnos en las tribulaciones. También podemos y debemos gozarnos en el sufrimiento. He aquí una pregunta. ¿Cómo puede un creyente gozarse y gloriarse en medio de tanto dolor? ¿Cómo puede el sufrimiento aumentar nuestro gozo y satisfacción en Dios? Esmirna estaba viviendo algo que muchos de nosotros, de solo pensarlo, estaríamos derrumbados. Hermanos, si muchos creyentes dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, están derrumbados porque no tienen trabajo o porque están encerrados en sus casas y no pueden salir a la calle, hermanos, gócense, gocémonos en medio de la tribulación. Démosle gracias a Dios que podemos compartir con nuestras familias. Quizás muchos de ustedes como padres hace mucho tiempo no conocían a sus hijos, no conocían a su esposa, no estaban con ellos. Es el tiempo donde nuestra familia los necesita como líderes, esforzados y valientes, confiando y dependiendo de nuestro amado Dios, mostrando de que somos luz en medio de las tinieblas, mostrando que somos sacerdotes del Dios viviente. Hermanos, es necesario que cambiemos nuestra actitud en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, porque si no seremos derrumbados.
No seamos oidores de la palabra, sino hacedores, para que la tormenta que viene y que está viniendo no destruya nuestra casa, nuestra familia. Segunda de Corintios 4, 7 al 10 dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Mire que es una paradoja. ¿Qué paradoja? Sí hay tribulación, claro que sí. Que hay pruebas, claro que sí. Pero nuestra circunstancia es diferente. No se les olvide que como esté en nuestro interior, como está nuestro corazón con Dios, así tú verás las circunstancias, así tú verás las pruebas. Y así reaccionarás y accionarás la fe que ha sido puesta en ti, que es un don de Dios, para gloria a Dios Padre. El 4 dice, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es glorioso, amados. Sé que pueden decir, pastor, pero usted no sabe lo que yo estoy sufriendo, en el que estoy viviendo. Hay un dicho que dice por ahí que nadie sabe con la sed que otro bebe. El sufrimiento es sufrimiento. Por más pequeño o grande que pueda padecer, es sufrimiento. Pero te digo una cosa, amado hermano y amada hermana, el Señor está contigo. Y eso marcará la diferencia, cómo estás viendo el sufrimiento. Hay una historia de un hombre que estaba sufriendo mucho, demasiado. Y otro se acerca y le dice, cierto que el color del sufrimiento es el dolor. Y el hombre que estaba sufriendo le responde, pero de mí depende qué color le pongo. De ti depende qué color le pones al sufrimiento. De ti depende qué color y cómo vas a pasar esta aflicción. Cómo confíes, de cómo dependas, de cómo obedezcas a Dios en medio de la tribulación. Hay que tener una cosmovisión correcta en el sufrimiento, en la vida del creyente. La doctrina de la prosperidad ha hecho mucho daño en esta era del cristiano, porque ofrece una vida en Cristo sin sufrimiento, lleno de dinero, cumplimiento de todos sus sueños, descubriendo el campeón que hay en ti, tomando posesión de todo lo que pise la planta de tus pies y muchas mentiras más. Esta doctrina mal llamada de la prosperidad, de la declaración profética y de la palabra de convicción frente a lo que declare y decrete, se ha caído. Porque eso no es de Dios. El sufrimiento está en las manos del Señor y tenemos que pasar por aflicción. Y quizás muchos de ustedes, amados hermanos, con muchos creyentes en la época del libro de Hebreos, que habla que sufrieron hasta la muerte, fueron aserrados vivos, pasaron muchas cosas, pero no recibieron lo que habían prometido. Pero lo saludaron de lejos, o sea, a Cristo, lo vieron de lejos y sabían que tenía una patria celestial más gloriosa que la que ellos estaban. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ayuda a todos aquellos que estaban predicando esas malas doctrinas y se arrepientan y vuelvan a predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que pronto están en ese tipo de congregaciones donde les predicaban de que todo iba a estar bien, de que eran más que vencedores porque tenían dinero, porque tenían casa, carro y beca, porque Dios les iba a cumplir todos sus sueños, salgan de allí, salgan de allí. Pero cuando miramos las Escrituras, todos los hombres de Dios estuvieron expuestos al sufrimiento. Incluso la invitación del Señor es de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Porque esa doctrina de prosperidad, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan sino traigan y Dios les dará? Hagan y Dios hará. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, claro que sí, una esfera espiritual, para vivir en un mundo caído. Dios no me va a dar más porque yo dé más. Yo he sido bendecido es por Cristo y por la obra redentora de Cristo en la cruz. No se trata de mi desempeño, se trata de la obra de Dios en Cristo Jesús, por amor a su nombre en nosotros. Pero cuando miramos las Escrituras, todos los hombres de Dios fueron expuestos al sufrimiento, incluso
como les decía ahora, la invitación de Cristo: tomen su cruz y síganme. Hay que tener, amados, dentro de la aflicción hay que tener una perspectiva correcta en el sufrimiento de nuestra vida. Si tu perspectiva es incorrecta, vas a pecar, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Vas a dudar, vas a levantar tu puño en contra de Dios, vas a dejar de pensar de que Dios es bueno, y Dios es bueno todo el tiempo. Debemos de recordárnoslo a nosotros mismos, de que todos los sufrimientos que vienen a nuestra vida tienen un valor espiritual. Amado hermano, todo sufrimiento en tu vida tiene un valor espiritual y por ende un impacto espiritual en nuestras vidas. Como esté mi alma, así estará mi mundo exterior. De la abundancia del corazón habla la boca. Como esté tu corazón, tú pensarás. Somos lo que pensamos. Todo pasa por tu mente. Es necesario tener una cosmovisión correcta del sufrimiento. Cuando estamos en el sufrimiento se nos libra realmente la batalla espiritual, porque allí se está probando nuestra fe. El sufrimiento prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza y dependencia y obediencia a Dios. No hay otro lugar donde se pueda probar esto, solamente en el sufrimiento. Entonces es necesario. Cualquier situación de aflicción siempre estará amenazando y probando nuestra fe. Amenazando y probando. ¿Por qué amenazando? Porque el enemigo la puede usar si nuestra cosmovisión no es la correcta. Escuchen esto, amados, es necesario que entendamos esto. Mira lo que dice Hebreos 5:7. ¿Por qué voy a hablar de este texto? Porque el Señor Jesucristo también padeció, también fue afligido, pero fue perfeccionado y obedeció en medio de la aflicción, y fue una prueba del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Este es un comentario de lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Hebreos 5:7 al 9. Y Cristo, Hebreos 5:7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días que fue hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, o sea, lloró lágrimas de sangre, clamó al Padre, a su Padre, a nuestro Padre: Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, este momento, esta situación. El Señor Jesucristo lo dijo, pero mire cómo vence: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue oído a causa de su temor reverente. Amado, necesitamos temor reverente en medio de la aflicción, de saber que Dios está en control y que Él es mi Señor y que es mi Rey y que es mi Padre y que está conmigo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿escucharon eso? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Siendo hombre, aprendió obediencia. Y mira lo que dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea que entrar en la aflicción nos va a proveer nuestra obediencia, nuestra dependencia, nuestra confianza, y va a convertirse en una adoración perfecta para la gloria de Dios Padre. Dios nos llamó a ser adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario que eso seamos. No adoradores de pacotilla, no adoradores de momentos solamente en prosperidad o en abundancia, sino en la aflicción, que allí es donde se ve la verdadera adoración. Como dicen en mi tierra, el día de la quema es que se ve el humo. Todas las sensaciones de pecados que experimentan nuestros corazones por no creer en la sobreabundante voluntad y soberanía de Dios para obrar por nosotros, en nosotros, para su gloria, en medio de la aflicción, a fin de que todo opere para nuestro bien. ¿Escucharon eso, amados? Todas las sensaciones de pecado que experimentan nuestros corazones son por no creer en la sobreabundante voluntad y soberanía de Dios para obrar por nosotros, en nosotros, para su gloria, en medio de la aflicción, a fin de que todo opere para nuestro bien. Romanos 8:28, no lo sabemos de memoria. Es muy bueno decirle a otros, pero cuando me toca confiar, cuando en medio de la aflicción dice: Señor, esto es para mi bien, te doy gloria y honra. Pocas veces puede pasar en nuestra vida que digamos eso.
Una de las cosas que podemos ver en medio de la aflicción es nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza y fidelidad a nuestro Dios. Es por eso que la aflicción va a venir a tu vida y venir a mi vida y al pueblo de Dios. ¿Qué es la incredulidad? Falta de confianza y dependencia en Dios. La incredulidad reta su fidelidad y se expresa en rebeldía y desobediencia. La incredulidad es el motivo básico del pecado. Sirve como puerta a todos los pecados. Lo que significa la fe para la salvación es lo que significa la incredulidad para la condenación. Donde la fe está completa en Cristo, no podrá haber incredulidad. Hermanos, donde la fe está completa significa un creyente que confía, que obedece, que depende, que espera en el Señor y que da gloria aunque la vida duela. Aunque las circunstancias parezcan que nos van a reventar la vida, y es muy probable que la vida tenga que ser destrozada y armada de nuevo. Somos vasijas de barro, amados hermanos. La incredulidad no consiste, hermanos, solamente en negar la existencia de Dios o en rechazar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también en desconocer la autoridad del Evangelio, lo que manda a obedecer y su poder para la gloria de Dios. Podemos decir que somos creyentes, pero no estamos creyendo en el Evangelio y en el poder del Evangelio, que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que no se avergonzara el Evangelio, porque era poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Cuál es tu fe? ¿Qué tipo de fe es la que tú tienes o que yo tengo? Es necesario ser examinada y evaluada. ¿Qué es tener fe? No es simplemente estar espiritualmente consciente de lo que significa la palabra de Dios, sino comprometido total y absolutamente en obedecerla. Es un reconocimiento total y absoluto de quién es Dios, por qué es Dios y por qué su palabra respalda de lo que Él es Él. El Señor es soberano y es todopoderoso, y que en Él no puede haber margen de duda. Eso es fe. ¿Esa es tu fe? ¿Esa es mi fe? Nos podemos hacer una pregunta, amado hermano. ¿Puede alguien decirte que cree pero no obedece? ¿O bien decirte que tiene fe pero no tiene confianza ni depende de Dios? Es una pregunta para ti y para mí. Romanos 4:20 nos dice, al 21. Romanos 4:20 al 21. Está hablando de Abraham, el padre de la fe. Un hombre que fue probado también hasta la muerte, porque fue probado para sacrificar a su propio hijo. Y fue un acto de adoración, porque obedeció. La fe va acompañada de obediencia. Dice la palabra del Señor, Romanos 4:20 al 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Mire lo que hizo Abraham. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire, ¿cómo se fortalece en fe? Dando gloria a Dios, aunque estaba sufriendo. Escuchen esta, el 21. Plenamente convencido. Escuchen esto, plenamente, sin margen de duda, sin margen de cuestionamiento, sin margen de nada, sino plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Esa es tu fe? Esa tiene que ser tu fe, esa tiene que ser mi fe para la gloria de Dios Padre. Cada triunfo de la fe, la perseverancia en la obediencia en medio del sufrimiento, son testimonios poderosos de la bondad de Dios en nuestras circunstancias. Leo de nuevo, cada triunfo de la fe, la perseverancia en la obediencia en medio del sufrimiento, son testimonios poderosos de la bondad de Dios en nuestras circunstancias. Pero Satanás va a tratar de usar el sufrimiento para destruir tu fe. Va a querer que dudemos de quién es Dios y su cuidado sobre nosotros. Él va a poner en duda la palabra del Señor, va a poner en duda su integridad, va a poner en duda sus atributos. Y a veces caemos en ese error, porque hemos perdido la cosmovisión de lo que es el sufrimiento en las manos de Dios.
No perdamos de vista que es el sufrimiento en las manos de Dios y lo que Él usará para purificar nuestra fe y ver su mano poderosa obrando en medio de la aflicción para su gloria. Debemos recordarlo cada día y en cada momento. Pero nuestra memoria es selectiva. Hermanos, no perdamos de vista la obra redentora de Cristo en la cruz. Lo estudiamos en la clase pasada. No perdamos de vista lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, porque eso es más grande y más glorioso que cualquier otra cosa. Es el regalo más grande que Dios te ha dado. Segunda de Corintios 12:7 dice la palabra del Señor. Aquí está el apóstol Pablo, siendo afligido, siendo probado, siendo abatido. Dice que había orado 3 veces. Había un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Estaba totalmente afligido, había orado, había clamado a Dios 3 veces que lo librara de allí. Mira lo que dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, ¿escucharon eso? Para que no pecara, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La aflicción también tiene propósitos, y mire que son propósitos espirituales. Son propósitos espirituales en la vida del creyente. Debemos tener en cuenta de que cualquier aflicción o tribulación que estemos pasando, el enemigo va a querer usar para destruir nuestra fe, pero será también este mismo sufrimiento que Dios va a utilizar para purificar la fe, para que descansemos en Él y que sea nuestro sustento, consolación y esperanza. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Romanos 5:2-5. Lo leímos ahora y lo recuerdo de nuevo. Por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Escucharon eso? Una gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con ese amor es que lo amamos en medio de las pruebas. Ese mismo amor es suficiente para mantenernos firmes en medio de la aflicción y la tribulación. Mira el privilegio que nosotros tenemos como creyentes. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29. Porque a vosotros, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Escucharon eso? Es un privilegio el creyente padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Es un privilegio. Por eso el apóstol Pablo decía que aún en las tribulaciones, aún en las dificultades, él daba gloria a Dios y se gozaba en las adversidades. Porque era un privilegio padecer por el nombre de Cristo. Es un privilegio padecer por Cristo. Este era el caso de la iglesia de Esmirna. Ese era el caso de la iglesia de Esmirna, amado hermano y amada hermana. Poseemos una seguridad absoluta en manos de quién estamos y la confianza de que tenemos en nuestras manos, que estamos en las manos de Dios estamos y podemos confiar en Él, aunque la vida duela. Probablemente como para los de Esmirna, muchos de ellos no fueron librados de la muerte. Ya le dije, fueron 2.300 en 2 persecuciones. Pero su sacrificio, dicen muchos escritores de que la sangre de los cristianos era semilla y entre más sacrificaban cristianos, más la gente creía. O sea que su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio no fue en vano. Romanos 8:35 nos dice esto al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, amados hermanos? ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro, convencido está el apóstol Pablo, completamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes claro esto, amados? O te lo sabes de memoria, pero cuando llega la aflicción y tienes que entenderlo, tienes que creerlo y apropiarte de esta palabra, firme ancla de tu alma. Tienes que creerlo, porque si no serás derrotado y derrumbado en medio de la tribulación. Dios está haciendo una obra en todos y cada uno de nosotros por medio del sufrimiento. Todos nosotros, a toda costa queremos evitar el sufrimiento, ser felices, no tener ninguna enfermedad, ningún dolor o problema, que todo marche bien, de maravilla. Pero vivimos en un mundo, como les decía ahora, un mundo de pecado, y esto es imposible. Eso es un cuento de hadas. Eso es lo que hablamos en la doctrina de la teología de la prosperidad, que decían que todo tiene que estar bien, y si está algo mal en tu vida, estás sufriendo, estás en pecado. Y tienes que venir a traer dinero. Y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, tú tienes que creer y confiar y obedecer y depender en el Señor Jesucristo en medio de tu aflicción, en medio de tu prueba. El sufrimiento siempre estará de la mano de Dios, ordenando las circunstancias y los tiempos para que su obra sea perfecta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios está en control, tiempos, sazones, todo está en las manos del Señor. Vino la vida de Job. Dios le permitió a Satanás muchas cosas, pero le dijo hasta aquí, control, soberanía, dominio de parte de Dios. Santiago nos dice, de nuevo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encuentres en diversas pruebas. Sumo gozo, no algún gozo, sino sumo, supremo gozo, sabiendo de que la prueba, experiencia, produce paciencia. Mas tenga, el 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Si ve que la prueba me lleva a ser perfecto y no va a faltar cosa alguna en medio de la aflicción? ¿Por qué no va a faltar cosa alguna? Porque Dios mismo está contigo y conmigo en la prueba. Es la presencia de Dios mismo está contigo, aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo sientas, cree, porque el cristiano no vive por vista, sino por fe. Para poder ver, hay que creer. Pero muchos creemos que vemos para creer, somos como Tomás. Une a las anclas firmes de todos y cada uno de nosotros, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, siempre serán nuestras convicciones. Las convicciones en Cristo de los creyentes de Esmirna marcaron la diferencia en medio de la tribulación. ¿Qué son convicciones? La palabra convicción proviene de un vocablo latino, se refiere a sentirse dueño de una verdad y hacerla parte de la vida de quien la cree. Es estar firmemente seguro, y esta seguridad basada en una experiencia o conocimiento. ¿Escucharon eso? Quien tiene convicción no duda, puede o no escuchar opiniones diferentes, pero se mantiene firme en todo lo que ha creído. De allí la diferencia entre creer en algo, suponiéndolo cierto, y estar convencido, plenamente seguro de que realmente es así. Eso es una convicción. ¿Estás plenamente convencido en quién has creído? Esas convicciones están ancladas en el trono de Dios, por medio de la palabra del Señor Jesucristo en el cual hemos creído. Cuando miramos la iglesia de este tiempo, podemos observar una generación de cristianos anhelando prosperidad, lugar, importancia, comodidad, y esto es mezclado con una fe basada en una confesión, más no una relación vital con Cristo. Esa es la iglesia en muchos lugares. Y quizás dentro de mi congregación haya gente así. Y quizás muchos de los que me están escuchando puedan estar así. Te invito, amado hermano y amada hermana, que evalúes tus convicciones, porque quizás estás viviendo por preferencias, y es por eso que estás en la circunstancia que te encuentras. La iglesia estaba pobre, había pobreza,
Habla de una pobreza absoluta y extrema. Habla que había literalmente hambre, un hambre literal. Pero el Señor les dice, ustedes no son pobres, son ricos. ¿Qué fue lo que hizo que estos creyentes estuvieran dispuestos a perderlo todo, e incluso hasta su propia vida y la de sus familias? Estos pobres creyentes para el mundo eran ricos para el Señor. Se reían de ellos, les quitaban los trabajos, los veían en las calles con hambre. Pero ellos, el Señor les dice, ustedes son ricos, ricos espiritualmente. Y esa riqueza espiritual no se la quitará nadie. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiere? 1 Corintios 3:22 dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3:22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ese es tu tesoro, somos de Cristo. Somos un tesoro. Dice que Dios ha depositado en vasijas de barro un tesoro que es un glorioso y poderoso evangelio. Somos hijos del Dios viviente, amado y amada hermana. Somos hijos de Dios. El Señor le recuerda a los creyentes de Esmirna dónde estaba su verdadera riqueza y que esa riqueza espiritual podría ser su fortaleza en medio de las pruebas. Segunda de Corintios 6:10 dice, 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso eres tú, eso soy yo. ¿Somos cristianos de convicciones o de preferencias? Me inclino a pensar de que estamos al lado de las preferencias. Debemos tener otra parte importante, debemos tener un claro entendimiento del propósito de Dios en el sufrimiento. Debemos tenerlo claro, amados hermanos, del propósito de Dios en el sufrimiento. Les voy a leer la versión de la NBI en Romanos 8:28. Ahora bien, escuche esto, ahora bien, sabemos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios ha dispuesto esa aflicción que tú estás viviendo. Dios la ha dispuesto la aflicción que está pasando en la iglesia. Así como en Esmirna también está Dios disponiendo lo que está pasando en este tiempo. Y Dios está en control y tiene propósito y planes para con esta aflicción. Que el carácter de Cristo sea formado en ti, de que tu fe sea probada, de que seas fortalecido todos los días, de que des gloria y honra al Dios Todopoderoso. Cuando estamos atravesando por tiempos de aflicción, recibimos de parte de Dios grandes bendiciones. No podríamos ser corregidos, escuchen esto, no podríamos ser corregidos o moldeados a la imagen del Señor Jesucristo si no fuera por el sufrimiento. Las lecciones más profundas en la vida de un cristiano nunca vendrán en tiempos de comodidad y bonanza. Realmente crecemos en la gracia de Dios y somos moldeados a la imagen del Señor Jesucristo en tiempos de aflicción. Solamente allí es donde se ve esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a gloriar? ¿Cómo vamos a gozar cuando nos encontremos en diversas pruebas? ¿Cómo no? Si no es así, entonces no eres cristiano. Si no es así, estás creyendo un evangelio diferente. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, palabra clave, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las palabras del Señor debían representar para la iglesia de Esmirna fuente de esperanza, seguridad y consuelo frente a la prueba que vendría. Ellos inicialmente estaban padeciendo de hambre y lo habían perdido todo, y además las calumnias que habían levantado los judíos les habían afectado en todo su entorno de vida. O sea, estaban sufriendo, pero venía algo más grande. Pues el Señor los anima, fortalece su fe aún más, porque la fe en ese momento era suficiente para esa prueba, pero venía algo más grande y su fe tenía que ser más grande en un Dios totalmente poderoso y soberano. A pesar de todo esto, su fe se mantenía intacta, seguían firmes en sus convicciones y frente a lo que habían creído y en quién habían creído.
No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no temas, no temas? Esa palabra está 365 veces en la Biblia. No temas. Un no temas para cada día. No temas, confía en mí. Depende de mí, dice el Señor. En el original, la palabra, cuando dice no temas de lo que vas a padecer, dice en nada temas. El verbo está en imperativo, o sea que no es un consejo, es un mandamiento. El verbo también está en un presente que indica una acción continuada. Es como si el Señor les dijera, deja de tener miedo. Deja de tener miedo, amado hermano. El perfecto amor echa fuera el temor. El miedo es la fe del diablo. Job, en medio de sus pruebas, en Job capítulo 3, versículo 16, creo, si no mal recuerdo, dice, el mal que me temía me ha sobrevenido. El propósito de esta acción del enemigo era, escuchen esto, el propósito de la acción del enemigo era para que fueran probados. El propósito de esta prueba era para que fueran probados más allá de lo que ellos creían y pensaban que creían. ¿Cuáles son los beneficios de la aflicción? Primer punto, nos quita la autoconfianza y nos lleva a depender absolutamente del Señor. Todos nosotros en nuestro orgullo tenemos una tendencia a confiar en nosotros mismos. Nunca olvidemos de que Dios siempre trabaja en nuestra insuficiencia y nos muestra por medio de la aflicción cuán frágiles podemos llegar a ser y cuánto necesitamos de Él. Segunda de Corintios 1:8. Segunda de Corintios 1:8 al 10. Esto le pasó al apóstol Pablo para que no dependiera de sus fuerzas. 1:8, segunda de Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Sí ven? La prueba te lleva a no depender de ti, a que seas dependiente totalmente del Señor. La gracia de Dios en todo momento será suficiente para levantarnos y ver con gozo cómo la mano de Dios es la que nos sostiene y nos sostendrá hasta el último día en esta buena batalla de la fe. Segunda de Corintios 12 nos dice el apóstol Pablo de nuevo en su aflicción, segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, mi gracia es suficiente para mantenerte firme hasta el día que yo venga, aún en la aflicción. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Pues dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se lo podemos decir a otros, pero cuando tienes que vivirlo, piensa en eso, amado hermano. La fe del creyente sale fortalecida después de la aflicción. La unión vital con Cristo es fortalecida y su carácter en nosotros es visible para la gloria de Dios. Eso fue lo que vivieron los habitantes de Esmirna cuando los miembros de su iglesia fueron sacrificados en medio de la aflicción. Adoraron el nombre del Señor, el nombre por el cual estaban siendo sacrificados. Y eso fue lo que hizo Policarpo, el pastor de esa iglesia. Dio gloria a Dios muriendo. No negó su nombre aunque estaba en llamas. Incluso le dijo que no lo amarraran al mástil donde lo iban a quemar, porque dijo que el mismo Dios que lo había escogido lo fortalecía para mantenerse de pie, dando gloria a su nombre. El apóstol Pedro, que también escribe a los expatriados al Ponto, Galacia, Asia y Bitinia, también era una iglesia que estaba siendo perseguida. Fue la primera persecución por parte de Nerón.
Eran cristianos que están siendo empalados vivos, en las carreteras quemados vivos, sacrificados. Le preguntan a Pedro, ¿es verdad que podemos confiar en Dios en medio de la aflicción? Primera Pedro 1:3 al 8, dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia inmarcesible, sublime, gloriosa, que está en los cielos para nosotros. Que sois guardados, escuchen esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. La salvación total, ya no luchar más con el pecado, tener un cuerpo glorificado como el que tiene el Señor Jesucristo. Ya no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Y el 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba a fuego, sea hallada, escuchen esto, clave esta palabra, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué glorioso texto, amado. Qué glorioso texto. Tiene que animarte, tiene que consolarte, tiene que confortarte, amado. El resultado final de la prueba de la fe en la aflicción es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor. Ese es el propósito de la prueba también. El Señor establece el tiempo de la prueba, y ese tiempo no era el de ellos, sino el de Dios, porque todo estaba en sus manos, y el final sería victoria de la iglesia de Esmirna, aún en la misma muerte. La fidelidad, escuchen esto, ¿por qué la iglesia tiene que ser fiel? Dice, la fidelidad es una entrega incondicional y absolutamente direccionada a ser fieles hasta la muerte. ¿Podrás ser fiel hasta la muerte? El Señor les dijo a la iglesia de Esmirna, iban a ser 10 días. La prueba iba a ser 10 días. Dios estaba en control de la prueba. Sean fieles porque yo estoy con ustedes. El fiel y verdadero está con ustedes. El Señor Jesucristo fue fiel a su Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo en Juan 4:34 dice a sus discípulos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, aunque fuera en la muerte, y así era. Él sabía, Jesucristo desde la eternidad había sido preparado para el sufrimiento. Eres varón de dolores. Él fue preparado para el sufrimiento. Entonces no creas que tú no vas a sufrir. Es parte de la vida del creyente. El mismo apóstol Pablo tenía claro la recompensa de una fe probada y el resultado de la misma. Con el anuncio de la prueba que venía también estaba la promesa. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:6 al 8. 2 Timoteo 4:6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también para todos los que aman su venida. Hermanos, mientras que el Señor venga, va a haber aflicción, va a haber pruebas, va a haber tribulación, y vendrá gran tribulación sobre la tierra. ¿Cómo estás tú preparado para la gran tribulación? ¿Realmente tu fe está firme? ¿Y en quién está depositada tu fe? Apocalipsis 2:11 dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El Señor llama a la iglesia. No olvide que cuando el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. O sea, el que tiene oído para el que oiga.
Está hablando de que solamente los entendidos espiritualmente, los que estén en unión vital con Cristo, van a poder entender. Pero ese entender tenía un resultado en sus vidas. El Señor llama a la iglesia y espera una respuesta de ella al mensaje. De cada persona que formaba parte de la iglesia, tiene que una respuesta: sé fiel hasta la muerte. Confía en mí en medio de la tribulación. Hay victoria en la tribulación. Hay victoria en el triunfo. Nos lleva a ser semejantes a Cristo. La respuesta realmente es una actitud de la venida de Cristo hasta la muerte. Solo el creyente es vencedor porque está en Cristo. No se lo olvide, hermano. Solo el creyente es más que vencedor porque está en Cristo. Y en Cristo están todos los recursos divinos para alcanzar una victoria, dándonos Dios lo que necesitamos para hacer su voluntad, aunque la vida duela. Filipenses 2:3 dice el apóstol Pablo: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien te está animando. Es Dios mismo que te está animando a que estés firme, que creas, que confías, que dependes y que obedezcas. Luego les dice: no sufrirá daño de la segunda muerte. En el original dice: de ningún modo, en ninguna manera vas a sufrir daño de la segunda muerte. Es una afirmación enfática sobre todo. Les está garantizando que sus vidas están en las manos de Dios y que sus promesas son firmes y seguras de su cumplimiento. O sea, que no iban a seguir la segunda muerte. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Para cuál día? El día del Señor. Amados, la vida eterna no se alcanza por obras. No se les olvide eso nunca. Pero sí se manifiesta en ellas para la gloria de Dios en Cristo. Una de las formas en que la iglesia esmirna manifestaría la realidad de la vida eterna y que habían creído en Cristo era dar su vida por la fe en el Señor Jesucristo. Era la manera que ellos iban a expresar de que habían creído, de que habían confiado, de que dependían aún en la misma muerte. O sea, su fe fue hallada en alabanza para la gloria de Dios Padre. La muerte segunda, amada, es un estado de separación perpetua, sin posibilidad de restauración. Es allí donde entra el pecador físicamente sin haber creído. Es lo que también se llama la muerte eterna. El Señor nos ha librado en la cruz. Hemos creído en su sacrificio, nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna la expresamos todos los días porque es una calidad de vida, no solamente en tiempo, sino en calidad de vida. Solo nosotros, por la misericordia del Señor, por la fe en el Señor Jesucristo, hemos sido librados de la segunda muerte. Por eso, amado hermano, la invitación es hoy a que vengas a Cristo. Si no has creído en Jesucristo, ven en arrepentimiento y fe. Para que el Señor te guarde, para que el Señor te guíe, te fortalezca y te anime en medio de las tribulaciones. Que el Señor nos ayude, amado hermano y amada hermana, y amado pueblo de Dios y hombres y personas que no han creído en Jesucristo. Hoy se está predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Arrepiéntete y conviértete y cree en el Evangelio. En Hebreos 10:35 dice el escritor de Hebreos al 38: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grandes galardones, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, porque aún poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos es por fe, no por obras. Somos salvos por gracia, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Ese es el ofrecimiento de hoy. Ven a Jesucristo y el Señor perdonará tus pecados. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre eterno, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por la predicación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu nombre ha sido exaltado y glorificado. Ha sido expuesta tu palabra. Señor, fortalécenos en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Anima a tu pueblo, a tu congregación, a tus santos. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestras debilidades, amado Padre. Que podamos mantenernos firmes hasta la muerte. Que podamos ser más que vencedores en medio de la tribulación.
Padre, provee para las necesidades de tu pueblo. Yo sé que no faltará alimento en nuestras mesas. Sé que tu provisión siempre llegará, Señor. Sé que tú nos animas, nos consuelas, porque hay una gran diferencia a nosotros, Señor, como creyentes, de que tú estás con nosotros aún en el valle de sombras y muerte, y tú nos infundirás aliento, y tu vara y tu callado nos sostiene cada día, Señor. Tu palabra firme y eficaz nos sostiene en medio de las pruebas. Padre, oro por tu pueblo, por mi congregación, por tu pueblo, Señor, para que nos ayudes y nos guíes. Por eso te lo pido, Señor, y te doy gracias, bendito Padre, porque tú estás con nosotros. Hoy quiero poner por delante de ti el hijo de nuestro amado pastor César en Yumbo, que su hijo está en una UCI. Señor, yo te pido que lo ayudes, que lo fortalezcas, que lo animes, que lo establezcas todos los días en tu bendita palabra. Fortalece a la familia pastoral, Señor. Fortalece a Rosita y a sus hermanos, Señor, a sus hijos, Señor. Ayúdalos, guárdalos y protégelos. Entonces te lo pido y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que el Señor nos guarde, nos proteja. Nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite. Los invito a que participemos en los estudios bíblicos que llevamos a cabo en el transcurso de la semana vía Zoom y por Facebook Live. Que Dios nos ayude, nos guíe y nos guarde. El Señor los bendiga. Un fuerte abrazo.